Hola alumnos, el tema que hoy nos convoca es el derecho procesal y vamos a iniciarlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos por un lado a Lucas y por el otro a Seferino, que tienen una controversia patrimonial. Supongamos que Seferino debe la entrega de algún arreglo que fue encargado por Lucas. Entonces yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿a dónde recurrirán en ese caso? Cuando no pueden solucionar esta controversia por las vías pacíficas o de un modo voluntario, van a someterse seguramente a la intervención de órganos judiciales para que puedan así solucionar esta controversia. Ese sometimiento es voluntario por las características del derecho en cuestión. Entonces, al no llegar a un acuerdo de manera voluntaria, se someten a los órganos judiciales. ¿Para qué? Para que de esta forma se ponga fin a la controversia y se realice así el derecho sustantivo. En el caso explicado, dijimos que hay un sometimiento voluntario, pero existen otros casos en que esta intervención del órgano judicial es obligatoria. Piensen ustedes en los delitos de acción pública. Por ejemplo, un homicidio. En ese caso, el sometimiento no va a ser voluntario para, digamos así, someterse a la decisión de los órganos jurisdiccionales, sino que la ley me determina que en ese caso la intervención del órgano judicial va a ser obligatorio. Entonces, si tomamos en cuenta el derecho procesal, vamos a tener que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, un aspecto objetivo, porque me va a determinar un espacio, me va a hablar acerca de las normas. Por otro lado, un aspecto subjetivo que va a tener en cuenta quiénes van a ser los sujetos procesales que van a intervenir. Si hablamos del contenido del derecho procesal, vamos a poder hacer esta distinción. En un primer aspecto, tenemos que el derecho procesal nos va a brindar normas y reglas de organización y de competencia del Poder Judicial. Es decir, nos va a mostrar el camino de cómo debemos accionar. En un segundo aspecto, teniendo en cuenta lo referente al contenido, nos va a hablar del régimen jurídico de los sujetos procesales, entendiendo, por ejemplo, a sujetos procesales al juez, las partes, los terceros intervinientes. Es decir, nos va a determinar cuáles son las cargas y las acciones, deberes y derechos y facultades que estos sujetos deben cumplir a lo largo del proceso. Además, dentro del contenido encontraremos cuáles son los requisitos de los distintos actos procesales para que tengan estos validez, como por ejemplo nos va a determinar cuáles son el orden de estos actos procesales, las etapas que se deben cumplir y los modos de actuación o las maneras de actuación. Todo esto tendiente a la validez de dicho acto procesal. Entonces, visto el contenido, vamos a ver cuáles son los caracteres o qué caracteres tiene este derecho procesal. Como primer carácter, podremos decir que es un derecho público. También es realizador, es secundario y es autónomo. Es público porque emana de los órganos del Estado, es realizador, realiza un derecho, es secundario porque el derecho principal viene a ser el derecho sustantivo, que este derecho secundario es el que va a realizar, y es autónomo. Todo esto está regido por principios y reglas que son comunes a todo el derecho procesal en general. Si bien para la doctrina la jurisdicción es única, tenemos estos principios que son generales y propios de todo derecho procesal, pero después vamos a ver que hay objetivos específicos y principios propios por materia. Dentro de estos principios generales y comunes a todo derecho procesal, encontramos la bilateralidad, el principio de inmediación, de celeridad, de economía, contradicción, por ejemplo, un principio de buena fe, y de lealtad procesal. Todos estos principios son tendientes a lograr la transparencia del derecho procesal y así un mejor actuar de la justicia. Hola alumnos, el tema que hoy nos convoca es la norma procesal. Cuando estudiamos el derecho procesal dijimos que
abarca los principios y reglas rectoras de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, ¿cómo definimos lo que es la norma procesal? La norma procesal son las que nos enseñan el camino para la realización judicial indirecta del orden jurídico lesionado. Son aquellas que nos van a dar los parámetros de organización de la magistratura, van a fijar la competencia, van a establecer cuáles son los requisitos y efectos de los actos procesales y el orden en que debe ser cumplido. ¿Cómo diferenciamos esta norma procesal de una norma sustancial? Por ejemplo, si decimos que Juan es dueño de un inmueble, estamos haciendo alusión claramente a una norma sustantiva, es una norma sustancial. Ahora, ¿qué pasa si Juan, dueño de este inmueble, lo alquila y el locatario no paga su debido tiempo de alquiler, y no llegan a una solución pacífica de dicha controversia? Entonces Juan tendrá que recurrir a los órganos jurisdiccionales para la resolución de este conflicto. Ahí vamos a hacer alusión a que existen normas de procedimiento que se deberán cumplir para así hacer cumplir el derecho de Juan. Entonces esas serían las diferencias entre normas sustanciales y normas procedimentales. ¿Cuáles son estos caracteres de la norma procesal? En primera instancia podemos decir que es una norma pública, es una norma de orden público. Es secundaria, ¿por qué? Porque depende de una norma que sea sustantiva, que va a ser la norma principal. Es realizadora porque no me resuelve el conflicto en sí, sino me dice cómo debe hacerse para su resolución. Es general y abstracta porque se aplica para todos. Es vinculante, ya que es obligatoria para las partes. Y además es autárquica y coercitiva. ¿Dónde encontramos esta norma procesal o dónde puede estar esta norma procesal? Y allí a lo que nos vamos a referir es a las fuentes de esta norma procesal. Podemos, por ejemplo, encontrar una norma procesal en la Constitución Nacional, en la doctrina, en los propios códigos de procedimientos. De esta manera vamos a poder distinguir cuáles son las fuentes directas o inmediatas de las fuentes indirectas o mediatas. Ahora, tenemos que tener en cuenta qué pasa si no se hubiese previsto una norma específica o el término de esta norma fuese oscura. Ahí debemos utilizar algunos remedios que nos brinda el ordenamiento jurídico y la doctrina, como son la interpretación de la norma, en el caso que sea oscura, o en el caso de no encontrarse, puede recurrirse a la integración. Dentro de este sistema de integración de normas vamos a tener dos modalidades. Una, a través de la aplicación de la analogía, es decir, encontrando aquel otro término de similares características al que estamos buscando, o a través de la diferencia. Hola alumnos, el tema que vamos a desarrollar es el proceso judicial. Tomemos un ejemplo. Josefina quiere demandar o necesita demandar a Sebastiana que haga incumplido con alguna obligación a su cargo. Entonces se dirige a un abogado. ¿Qué hará el abogado? Le especificará qué es lo que necesita para iniciar este proceso judicial y además les va a explicar cuáles son las etapas que debe cumplir o que va a cumplir este proceso hasta la realización del derecho que Josefina pretende. Entonces, teniendo en cuenta este ejemplo, vamos a definir lo que se entiende por un proceso judicial. Al plantear una definición podemos decir que es una serie gradual, progresiva y concatenada de actos jurídicos procesales cumplidos por los órganos predispuestos, por el Estado y por los particulares, que intervienen para la actuación del derecho sustantivo y el restablecimiento del orden jurídico alterado y la realización así del valor justicia. De este concepto, de esta definición, podemos tomar distintos elementos, como puede ser un elemento objetivo, un elemento subjetivo y teleológico. Desmenucemos este concepto y veamos cuáles son estos elementos. Si vamos a plantear cuáles son los elementos objetivos, podemos decir que es esta serie progresiva y concatenada de actos jurídicos que se van realizando hasta lograr un resultado.
¿Por qué son progresivas? Porque están predispuestos por la ley y concatenados porque primero debe ser cumplido el acto jurídico que antecede y culminado para que luego pueda ser cumplido el siguiente acto jurídico. Por ejemplo, veamos una secuencia en una demanda civil. Presentamos la demanda, demandamos, estamos realizando un acto jurídico que la ley nos determina. Ahora, el juez admite esa demanda, es el siguiente acto jurídico. La notificación a la contraparte va a ser la realización de otro de los actos jurídicos realizados. Y la contestación de esta demanda va a ser el acto jurídico siguiente. Todos se dan de manera progresiva, gradual y concatenada. Ahora, veamos cuáles son los elementos subjetivos. Si hablamos de esta demanda en los términos civil, nos vamos a encontrar que los sujetos actuantes en este proceso van a ser, por un lado, el actor. Si volvemos al ejemplo, estamos hablando de Josefina. Por otro lado, el demandado. Si volvemos nuevamente al ejemplo, vamos a hablar de Sebastiana. Y luego, el órgano jurisdiccional, que es el juez. Pero si nosotros llevamos este ejemplo a la faz penal, vamos a encontrarnos con que los actores, o decirlo de alguna otra forma, los sujetos que intervienen en este proceso va a ser el Ministerio Público, el imputado y por otra parte el órgano jurisdiccional. Es así como en ambas ramas, digamos así, o materias, encontramos el elemento objetivo, el elemento subjetivo, nada más que este va variando según la materia que vamos tratando. Por otro lado, tenemos el elemento teleológico, que es la realización del valor justicia. Podemos encontrar también distintas fases dependiendo de la materia que se trate, es decir, fases de realización. En la etapa civil tenemos 4 fases bien marcadas, que son la etapa introductoria, la etapa probatoria, la etapa discusoria, como ejemplo pueden darse los alegatos, y luego la etapa decisoria, que es la resolución. En materia penal podemos encontrar 2 etapas bien marcadas, que son en la investigación penal preparatoria y luego el plenario. En laboral, por ejemplo, tenemos una fase de instrucción y después el juicio propiamente dicho, y en familia, el juez de familia y con posterioridad el juez de cámara. Hola alumnos, el tema que vamos a desarrollar es acerca de las bases constitucionales y principios que gobiernan el proceso. La Constitución Nacional es la fuente primaria de la realización del derecho. Estas se encuentran en la cúspide del cual se desprenden las otras legislaciones, ya sea en materia provincial o materia municipal y de la organización del Poder Judicial. Es decir, toda la otra normativa se tiene que adecuar a estos principios y bases que determinan la Constitución Nacional. Repasemos algunos de cuáles son estos principios generales que establece la Constitución. Podemos nombrar a quien nadie puede ser condenado sin un juicio previo, por ejemplo, a la existencia de un juez natural, a la independencia del Poder Judicial, a la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio. Este es uno de los principios fundamentales del cual vamos a conocer que se desprenden otros, es decir, la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio. Entonces nos asegura audiencia ante el tribunal, por ejemplo, la prueba en estas cuestiones controvertidas que se plantean ante el órgano jurisdiccional, la necesidad de asistencia técnica y la igualdad de oportunidades para las partes en el proceso, es decir, que las partes que van a intervenir en este proceso judicial se encuentren en un mismo pie de igualdad, teniendo los mismos derechos y oportunidades en el desenvolvimiento del proceso judicial. Tenemos que repasar también cuáles son los sistemas procesales, es decir, ¿se pueden realizar de una única manera estos actos procesales o existen diversos tipos o diversos sistemas? Y la respuesta es que sí, existen diversos sistemas, que no los vamos a conocer en una faz única. Es decir, pueden haber características predominantes de uno de estos sistemas, pero no conocemos un sistema totalmente único, digamos. ¿Cuáles son? Tenemos que distinguir el sistema dispositivo, inquisitivo y acusatorio,
Después tenemos que el sistema puede plantearse de una manera oral o escrita. Por ejemplo, si nosotros tomamos un procedimiento ordinario civil, vamos a ver que en su faz mayormente está volcado en la escritura, pero que tenemos audiencias, etapas de audiencia, los cuales se realizan con expresión oral. Después tenemos aquellos que tienen o que plantean una única instancia de otros sistemas que contienen una doble instancia. Es importante que tengamos en cuenta o que aclaremos todos los sistemas que están vigentes para que luego, estudiando cada materia particular, podamos identificar ante qué sistema estamos o cuál es el sistema que tiene un tinte predominante en nuestra actuación. Otro de los temas que debemos repasar o tener en cuenta es el de principios de derecho procesal. Por ejemplo, si el accionar del demandado en un proceso no es ético, ¿cuáles son los derechos para resguardar ese accionar? Ya que estamos ante un principio que no puede ser vulnerado, que es el de moralidad o de celeridad procesal. Las dilaciones sin sentido o sin una finalidad básica, digamos, también pueden ser sancionadas a raíz de estos principios que han sido vulnerados, como es el caso que les estoy planteando, donde los principios vulnerados son la moralidad y la celeridad del proceso para llegar a buen fin o a buen término. Juan López y su esposa Leticia Vélez presentan demanda de daños y perjuicios en contra de Laura Robles y de su hija Mirta Pérez, que es menor de edad, en virtud de un accidente de tránsito en el que hubo lesiones. El día 13 de agosto del 2018 a las 7:30 am, Juan López junto a su esposa iba conduciendo su automóvil Renault Megane de color azul, patente AUT875, por la avenida General Paz de la ciudad de Córdoba, cuando al llegar con una intersección con la calle Caseros, es embestido en el costado derecho de su coche por un automóvil Fiat Duna color rojo, patente BND048. Como resultado del siniestro resultan serios daños a la carrocería del automotor embestido marca Renault Megane y lesiones a la esposa del conductor. Juan y su esposa demandan contra Laura y su hija en virtud de que el día del accidente ambas venían manipulando un celular y escuchando música a alto volumen, por lo cual al llegar a la esquina de las calles indicadas, debido a su distracción, no advirtieron que el semáforo estaba en luz roja. Las demandadas, ambas con domicilio en calle La Rioja 500 de la ciudad de Córdoba, se dirigen al estudio del abogado Dr. Jesús Juan Esperanza, quien, al aceptar la defensa del juicio caratulado López Juan y Vélez Leticia contra Robles Laura y otros, ordinario, expediente número 12345/36, les informa que la demanda ha sido mal presentada en contra de la hija de Laura, ya que Mirta, la menor de edad, no conducía el automóvil, sino que iba sentada en el asiento del acompañante. Por otra parte, según datos suministrados por las demandadas a la fecha del siniestro, el vehículo que conducían se encontraba asegurado por Ribadeo Seguros, con domicilio en Lima 300 de la ciudad de Córdoba. Conforme al caso precedente, para redactar una cédula de notificación del primer decreto dictado, se plantean los siguientes interrogantes. 1. Los sujetos procesales. 2. ¿Qué tipo de domicilio tuviste en cuenta en la notificación? 3. El primer decreto en un juicio ordinario tiene por finalidad comunicar a la parte contraria la existencia de una acción judicial en su contra. ¿Qué plazo tuviste en cuenta en la notificación? 4. ¿Cuál es el tipo de ficción creada por la ley en el fin de procurar que la marcha del proceso continúe ante la ausencia de una de las partes? Para resolver esta actividad deberías haber tenido en cuenta lo siguiente. La parte procesal puede ser activa o pasiva. Se puede ser parte procesal en el sentido de estar dotado de la capacidad procesal para cumplir actos de parte y luego, al dictar la sentencia, el juez advierta la ausencia de legitimidad sustancial para la titularidad del derecho. La comparecencia en juicio importa que ante la simple citación del tribunal, el demandado deba presentarse y estar a derecho en el juzgado y constituir domicilio procesal. El artículo 163 del Código especifica que el plazo para el comparendo será de 3 días cuando la persona se encuentre en el lugar del juicio. El artículo 189 dispone que el demandado deberá contestar la demanda dentro del plazo legal designado para cada clase de juicio. Permite que el proceso siga su curso por más que alguna de las partes no comparezca en el juicio.